Hola, ¿cómo están mis criaturitas del Señor? Ya saben, suscríbanse, dejen su like. Si llegamos a los 1000 suscriptores, sortearé mi famosa herencia de la promo 2019. Ya saben, compartan el video. Mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar una clase muy interesante que está relacionado con el proyecto de investigación. Nosotros debemos hacernos una interrogante. ¿Qué es un proyecto de investigación? En la actualidad nosotros vivimos en un contexto de caos, de incertidumbre, de un desastre que está sucediendo en todo nuestro planeta. Pero frente a este caos, frente a esta incertidumbre, nosotros tenemos que poder sobrevivir. Y para poder sobrevivir tenemos que generar conocimientos. La pregunta es, una vez más, ¿qué es investigación? La investigación, muchachos, viene a ser la búsqueda de nuevos conocimientos. Viene a ser la búsqueda de soluciones a los fenómenos que se nos está presentando. Cuando nosotros hablamos de nuevos conocimientos, por ejemplo, podemos manifestar lo siguiente. ¿Qué efectos tiene la temperatura en la actividad viral en nuestro contexto que nos está manifestando? Nos han dicho de que los virus mueren a 26 grados centígrados. Nos han dicho de que debemos consumir agua tibia durante todo el día. Frente a esa observación, nosotros tenemos que generar nuevos conocimientos. Y aquí la investigación, el conocimiento que debemos buscar, los efectos de la temperatura en la actividad viral. Pero también podemos buscar soluciones, muchachos. Nosotros podemos plantear, por ejemplo, las vacunas para controlar la réplica de los virus. Y aquí, ¿qué queremos solucionar como problema? Nosotros queremos solucionar el problema de que muchas personas están muriendo. Y para evitar la muerte, tenemos que buscar algo que solucione el problema. En este caso, la invención de una vacuna. Todos los países, incluido nuestro país, está en la búsqueda de la vacuna. En consecuencia, muchachos, podemos decir de que la investigación científica busca nuevos conocimientos, busca generar nuevos conocimientos, como busca también soluciones relevantes a situaciones que estamos viviendo. El día de hoy, mis estimados estudiantes, vamos a desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Nos tendríamos que preguntar, muchachos, y hacer un pequeño análisis de cuáles son los métodos científicos para construir nuestros conocimientos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esos métodos? Aquí te cito algunos de ellos. Los métodos científicos, muchachos, vienen a ser el método deductivo, el método inductivo, el método analítico, el método de la observación directa científica, el método hipotético deductivo, que es un método netamente experimental, el método dialéctico, que constantemente va estudiando los fenómenos debido al movimiento que sucede, el método histórico, que nos da a conocer la evolución y el desarrollo del objeto o fenómeno. Y nuestro propósito de aprendizaje viene a ser, analiza la estructura del proyecto de investigación y lo vas a relacionar con las etapas del método científico. Mis criaturitas del Señor, ahora te presento una imagen. ¿Cómo se habrá generado este prototipo? ¿Qué tipos de conocimientos se habrán utilizado? ¿Qué tipo de investigación se habrá ejecutado?
Yo quiero pedirte que observes en la caja torácica de este prototipo. Existe un símbolo. Y fíjate, tenemos ahí gran cantidad de energía. Esa energía habrá sido generado por la materia. Pero fíjate, esa materia ha sido estudiada. Y al ser estudiada, ha dado origen a nuevos conocimientos. ¿Qué tipo de investigaciones? Pero fíjate, esa energía que usted observa ahí, ha sido utilizada en una aplicación. Cuando el conocimiento es aplicado a una solución del problema, ese conocimiento puro se aplica a la solución de problemas, ya es otro tipo de investigación. Te pregunto, ¿cuáles son los tipos de investigación que se observa en la imagen? Nosotros, en la investigación, vamos a tener diferentes clases de investigación. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, debemos recordar que la investigación es la actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos, orientada a la solución de problemas, a partir de interrogantes científicas, así como su aplicación para la solución de problemas de carácter tecnológico, económico, social u otro tipo. ¿Cómo he clasificado, muchachos, el tipo de investigación o las clases de investigación? ¿Cómo los he agrupado? Existen diferentes autores y formas de clasificar. Tú también tienes la capacidad de poder clasificar la generación de conocimientos. Tu profe ha elegido este tipo de clasificación. Primero, una investigación científica, una investigación tecnológica, una investigación humanística. Pero fíjate bien en estas expresiones conceptuales. Tiene mucha relación cuando tú presentas tu proyecto de investigación. Cuando tú presentas tu proyecto de investigación, dice, ¿no? Área de investigación. Dice área ciencias básicas, área tecnología e ingeniería, área ciencias sociales. Tiene mucha relación con el tipo de investigación. Y nosotros debemos diferenciar este tipo de investigación. ¿Qué es la investigación científica pura? ¿Qué es la investigación tecnológica? ¿Qué es la investigación humanística? La investigación científica pura está destinada a la obtención netamente de generar nuevos conocimientos. Y estos conocimientos que se generan enriquecen una teoría. No te olvides de que la teoría viene a ser una hipótesis relativamente comprobada. ¿Ya? La investigación tecnológica se emplea, o en la investigación tecnológica, se utiliza el conocimiento para la aplicación de solucionar ciertos problemas. Está relacionada con la creación de nuevas técnicas, procedimientos y productos. ¿Cuántos de nosotros queremos modificar cosas? Pero para modificar cosas tenemos que utilizar la investigación tecnológica. Luego tenemos la investigación humanística. Esta investigación humanística se centra en objetos de estudios tradicionalmente incluidos en el campo de las humanidades o ciencias humanas. Por ejemplo, la antropología, la sociología. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de que la ciudad más alegre del planeta somos los huancaínos. Y en Huancayo todos los días tenemos fiesta. Y estas circunstancias han cambiado nuestras costumbres. Ahora no se ven nuestras manifestaciones culturales. Se han suspendido. ¿Hasta cuándo?
No sabemos. ¿Qué efecto tendrán después? Ya va a ser motivo de una investigación humanista. Entonces, muchachos, para aclarar un poco más aquí, voy a darte algunos ejemplos de cómo es una investigación científica. ¿Ya? Un ejemplo de investigación científica de ciencias puras es la influencia de la temperatura en el comportamiento del virus. Ustedes han escuchado a través de los diferentes medios de comunicación de que los virus que en la actualidad han generado esta pandemia pueden morir a los 26 grados. Frente a esta observación, uno puede identificar en este ejemplo que les estoy manifestando de que la influencia de la temperatura en el comportamiento de los virus, existen dos tipos de variables: la temperatura y el comportamiento de los virus. La temperatura es la variable independiente y el comportamiento de los virus viene a ser la variable dependiente. Pero estas variables deben ser operacionalizadas. ¿Y qué es operacionalizar? Es determinar cómo vamos a medir o analizar la variable. Por ejemplo, la variable temperatura, ¿cómo voy a medir? Voy a medir en grados. ¿En qué grados? Puedo medir en grados Celsius, puedo medir en grados Kelvin, puedo medir en grados Fahrenheit, puedo medir en grados Rankine. Y la variable dependiente, comportamiento del virus, puedo medir mediante la carga viral. ¿Y qué es la carga viral? Es la cantidad de virus que podemos encontrar en determinadas células, en determinados individuos. También puedo medir mediante las mutaciones que suceden en los virus. Pero, ¿a qué me conduce esta investigación? Esta investigación, en este ejemplo, netamente me conduce a generar conocimientos. No me soluciona ningún problema. Es decir, está dentro de lo que viene a ser la investigación científica pura. Un ejemplo de investigación tecnológica puede ser la influencia de las vacunas en el número de macrófagos del sistema inmunológico. Aquí también vemos dos variables: vacunas y la variable dependiente, número de macrófagos. Pero ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a operacionalizar? La variable independiente vacuna puedo medir mediante, por ejemplo, la comprobación de otras vacunas, como la influenza, la sarampión. Y la variable dependiente va a ser el número de macrófagos que tenemos en nuestro cuerpo. Los macrófagos son glóbulos blancos grandes que tienen la característica de consumir ciertas partículas extrañas a nuestro organismo. Dentro de la investigación humanística, muchachos, tenemos como, por ejemplo, el efecto de las cuarentenas en la economía familiar. Esto está relacionado netamente dentro de la sociedad. Nuestra variable independiente sería el aislamiento social. ¿Y cómo la vamos a medir? Número de días que está aislado. Primero nos dijeron 5 días, 15 días, 20 días. Cuando se dijo una semana, todos estábamos alegres. Cuando pasó ya 15 días, ¿qué pasó? Ya estaba cambiando nuestro comportamiento. Un mes, ya estábamos aburridos. Había conflictos familiares. Muchos de ustedes ya han dejado a sus enamorados, ni los ven. ¿Y cómo es tu comportamiento? ¿Qué está pasando en tu comportamiento? Papá y mamá, ¿cómo están? Fíjense, y ahí tenemos un motivo de investigación. Y nuestra variable dependiente, por ejemplo, en este caso, que viene a ser la economía familiar. Entonces, en este problema del efecto de la cuarentena en la economía familiar, existe de repente bastante generación de conocimiento, pero en el campo humanístico. En un trabajo de investigación que se realiza, debe existir una organización. Cuando me refiero a una organización, me refiero a una sistematización. ¿Y qué es una sistematización, muchachos, de un trabajo de investigación? Es seguir un orden
donde sus elementos están completamente interrelacionados, tienen una secuencia a seguir. En el trabajo de investigación vamos a tener la siguiente secuencia. En primera instancia, una planificación, luego una ejecución, luego una comunicación. ¿Qué es una planificación? ¿Qué se hace en la ejecución? ¿Qué se hace en la comunicación? Estas tres etapas del trabajo de investigación tienen mucha relación con las etapas del método científico. En la planificación, ¿qué etapas del método científico se utilizan? En la ejecución, ¿qué etapas del método se utilizan? Y en la comunicación, ¿qué etapas del método se utilizan? Tú tienes que recordar cuáles son las etapas del método científico para poder relacionar con las etapas del trabajo de investigación. En nuestro trabajo de investigación, estimados estudiantes, ¿qué tipos de proyectos debemos desarrollar? Nosotros debemos desarrollar proyectos científicos, proyectos tecnológicos y proyectos humanísticos. Pero te sugiero, en el mundo de la biología y de las ciencias, nosotros desarrollar dos tipos de proyectos. Un proyecto científico y un proyecto tecnológico. Y con el profesor de ciencias sociales, tú puedes desarrollar un proyecto humanístico. ¿Ya? El proyecto científico, muchachos, se encarga de buscar nuevos conocimientos, se encarga de incrementar la teoría, se encarga de resolver situaciones problemáticas dando ciertas hipótesis para solucionar. ¿Pero cómo? Describiendo, explicando, comprendiendo, prediciendo determinadas situaciones relacionadas a la realidad. Ejemplo, cómo influye la temperatura en la réplica de los virus. Este tipo de proyectos debe desarrollarse mediante un enfoque metodológico. ¿Y qué es un enfoque? Es la forma como tú vas a abordar el proyecto de investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo, mixto. Es decir, tú puedes realizar cuantitativamente el proyecto o cualitativamente el proyecto. Mientras que en los proyectos del tipo tecnológico, nosotros podemos investigar, podemos modificar el conocimiento que tenemos. En el caso de las vacunas, ya existen muchas vacunas, pero ese procedimiento, ese conocimiento podemos modificar para enfrentar nuevas situaciones. Y ahí tenemos que construir, obtener de repente nuevos prototipos. En el caso del profe Wilder, por ejemplo, ustedes saben de que ha sido intervenido quirúrgicamente de la columna y no le ha funcionado de repente las cirugías. Pero ahora el profe Wilder puede utilizar de repente otros aditamentos especiales para mejorar su locomoción. Eso viene a ser un proyecto ¿de qué? Del tipo tecnológico. Pero los proyectos tecnológicos también tienen que tener un enfoque metodológico. ¿Cómo lo vas a abordar? Y uno se puede abordar de forma experimental o utilizando técnicas cuantitativas. Entonces, ahora el proyecto humanístico también tiene su forma de abordar, tiene su enfoque metodológico. En ambos casos, en los tres casos, muchachos, el enfoque metodológico puede ser el mismo que tú puedes abordar. Puede ser cuantitativamente, cualitativamente, o puedes utilizar ambos. No se recomienda, particularmente no te recomendaría un enfoque mixto porque muchas veces nos conduce a problemas, nos complica la vida. Ahora, muchachos, vamos a observar de cómo podemos orientar nuestro trabajo de investigación. Nosotros podemos orientar nuestro trabajo de investigación de forma cuantitativa, de forma cualitativa o de forma mixta. En este caso yo les voy a sugerir
dos formas de orientar el trabajo de investigación, de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Cuando hablamos de enfocar en forma cuantitativa un trabajo de investigación, nos referimos a la medición de la realidad que se investiga, mientras que nosotros podemos abordar también de forma cualitativa. Cuando nosotros comprendemos la realidad que se investiga. Cada uno de estos enfoques tiene su característica. El enfoque cuantitativo, por ejemplo, utiliza un enfoque analítico. Utiliza diversas técnicas estadísticas y sus resultados tienen nivel de generalidad. Pueden ser aplicados a otros ámbitos en concordancia con los procedimientos de muestreo y las limitaciones preestablecidas. Mientras que el enfoque cualitativo se caracteriza por utilizar un enfoque holístico. ¿A qué se refiere holístico? Cuando tú puedes abordar en forma completa de todas sus partes, de todo el contexto. Otra característica es de que se basan en narraciones orales, interpretaciones de documentos de diversa naturaleza, estudio de casos, por ejemplo. Su objeto de estudio tiene de carácter local y limitado, por lo que sus resultados no siempre son generalizables. Entre estos tipos de estudios pueden mencionarse historias de vida, investigación, acción, análisis crítico, evaluativos de teorías y enfoques metodológicos, estudios de casos y otros que se describen en la literatura especializada. Cuando nosotros hablamos, muchachos, del enfoque metodológico cuantitativo, está muy relacionado cuantitativo a los números, a la cantidad. Y cuando nosotros hablamos cualitativo, nos referimos a las cualidades. Cuantitativo, magnitudes. Cualitativo, cualidades. Para ilustrar el enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo, ahora les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos abordar el siguiente problema. Si yo tengo el problema de la genética del poblador Huanca frente a la infección del COVID-19, yo puedo enfrentarlo de forma cualitativa o puedo enfrentarlo de forma cuantitativa. Pero antes yo debo identificar mis variables. Si la propuesta dice, ¿no? Repito, la genética del poblador Huanca frente a la infección del COVID-19. Mi variable independiente es genética. Mi variable dependiente es infección. La genética, la variable independiente, puede ser medible. Por ejemplo, tomando en cuenta las siguientes características: diabetes, hipertensión, obesidad, asma. Nuestra variable dependiente infección puede ser medido alto riesgo o sin riesgo. Entonces, ¿cómo abordo esta investigación de forma cuantitativa? Cuando yo abordo de forma cuantitativa, voy a averiguar la cantidad de personas diabéticas. Estoy hablando ya de cantidad de personas hipertensas, cantidad de personas obesas. Pero cuando yo enfoco de forma cualitativa, por ejemplo, busco el estudio del árbol genealógico del poblador Huanca. Entonces, un problema de investigación, muchachos, se puede abordar de dos formas: de forma cuantitativa y de forma cualitativa. De todo lo analizado, mis estimados estudiantes, ahora te propongo un modelo de estructura para la elaboración y presentación del proyecto de investigación. ¿Qué es la estructura del proyecto de investigación, muchachos? La estructura viene a ser el esqueleto, el armazón, el soporte de nuestra investigación. Es la organización del trabajo de investigación.
Existen diferentes estructuras para organizar el trabajo de investigación. Las universidades plantean su forma, su estructura de investigación. Las instituciones educativas también presentan su estructura de investigación. Para que nuestro trabajo sea organizado, te presento la siguiente estructura. Dentro de esta estructura, usted debe tener en cuenta una portada, un índice, debe tener un capítulo 1 que está relacionado al planteamiento del problema y donde debes considerar la descripción de la situación problemática, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, la importancia de la investigación, la viabilidad de la investigación, las limitaciones del estudio. En el capítulo 2 debes desarrollar el marco teórico. Un marco teórico es el sustento de una investigación. Y ahí debemos tener en cuenta los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos. En el capítulo 3 debemos considerar las hipótesis y las variables, la formulación de la hipótesis principal y derivadas, si hubiera, las variables y la definición operacional. En el capítulo 4 consideraremos la metodología, el diseño metodológico, el diseño de la muestra, las técnicas de recolección de datos, las técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. Luego, debemos considerar el cronograma y las fuentes de información. Nos vemos en nuestra siguiente clase.